Buenas noches. Cuánto nos alegra de verles a ustedes en esta oportunidad. Quiero comenzar diciéndole que por favor pónganse de pie. Vamos a orar por este mensaje de esta noche. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos sea tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo igualmente aquí en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Quiero por favor que vayamos a la referencia bíblica que tenemos para esta noche. Está basada en el libro de San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Quiero que por favor leamos juntos esta referencia de San Juan capítulo 15 que dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. La historia que quiero compartir con ustedes, debo decirles algunos pensamientos importantes. Y quiero que resaltemos esto, por favor. La Biblia tiene poco que decir en la alabanza de los hombres. ¿Qué es lo que dice? La Biblia tiene poco que decir en la alabanza de los hombres. Dedica poco espacio a relatar las virtudes hasta lo de los mejores hombres que jamás hayan vivido. Este silencio no deja de tener su propósito y su lección. ¿Por qué Dios no resalta nada? Porque hay un peligro eminente. Que cuando el hombre es exaltado, se olvida que es un ser humano. Si hay algo que me gustó de el sumo pontífice, él decía: oren por mí, por favor, que yo soy un humano como ustedes. Porque la gente se olvida que el Papa Francisco igualmente es un humano, pero que a veces en la exaltación nos olvidamos de eso. Y lo que está diciendo la Biblia es que ese silencio no deja de tener su propósito y sus lecciones. Otro pensamiento declara lo siguiente: el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí mismo fue el que preparó la caída de David. La adulación y las sutilezas, seducciones del poder y del lujo no dejaron de tener su efecto sobre él. De igual manera, tan pronto como Satanás puede separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza, procurará despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. La obra del enemigo no es abrupta, al principio no es repentina ni sorpresiva. Consiste en minar secretamente la fortaleza de los principios y comienza en cosas aparentemente pequeñas.
La negligencia en cuanto a ser fiel a Dios y a depender de Él por completo da la tendencia a seguir las costumbres y prácticas del mundo de tal manera que en algún momento ni siquiera nos imaginamos que algo es pecado. Por ello, dejamos la dirección de Dios y nos colocamos a una dirección propia. Y eso fue lo que hizo David. David se veía rodeado de los frutos de la victoria y de los honores de su gobierno. Ese gobierno sabio y hábil fue entonces mientras vivía en holgura y desprevenido cuando el tentador aprovechó esa oportunidad. Pero cuando él estaba cómodo, tranquilo y seguro de sí mismo, se separó de Dios y se dio a la tentación. Por favor, si hay algo que tenemos que ver nosotros es: ¿estoy cómodo? ¡Wow! Está en peligro. Estás en peligro. Ten cuidado, estás en peligro. Y usted dice: pero aquí no me está pasando nada. Ojo, todas las cosas que tú ves tranquilas en tu vida, lo que viene es un maremoto. Y eso fue lo que le pasó a David. Todos están tranquilos. Por eso nuestra conferencia de esta noche se titula Ese hombre eres tú. Los comienzos de David fueron tiernos y humildes. Realmente veamos a David. Al comienzo él está cuidando las ovejas. De entre 7 hermanos viene Samuel para apartar, de acuerdo a la voluntad de Dios, a alguien de la familia de Isaí. Todos pasan, desde el más pequeño hasta el más grande, pero falta alguien. Y dijeron: ¿ya esos son todos tus hijos? Sí, solo falta alguien que está allí, es un chamaco, un pequeño. Llámalo, porque sin él no vamos a comenzar a comer. Y David entra en escena en una manera como que: ¿y yo qué hago aquí? ¿Por qué todos me están mirando a mí? ¿Y por qué el profeta me está mirando a mí? Entonces el profeta le acerca y con una redoma de aceite lo deja caer. En ese momento sus hermanos son conscientes que Dios está apartando a David para un ministerio sagrado. El orgullo del padre de tener también que reconocer cómo había subestimado a ese chico que ahora Dios lo estaba colocando por encima de sus hermanos. Y lo vemos ahora, un chico valiente, cuidando las ovejas a través de sus habilidades, protegiéndola. Y tal vez lo vemos también en ese momento cuando puede llegar a ser el líder de su pueblo, cuando desafiado por el gigante Goliat, él lo vence en el nombre de Dios. Su mirada era franca y sincera, como cualquier joven, como cualquier señorita. Por favor, mira esas miradas de aquella niña que nunca ha ido a la cama, de aquella niña que sencillamente es tierna, pura, de las cuales un padre y una madre puede sentirse orgullosa. De repente que esa niña no está haciendo espectáculo en la calle, que tiene bien claro su principio porque desde pequeña le han enseñado eso. Así es la mirada franca y sincera de un David tierno que cantaba a Dios y que podía decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo cantaba con su alma, lo sentía, y eso se elevaba sencillamente como una oración a Dios. Y por ello todo el mundo ahora comenzó. Esos elogios que a veces los tienes tú y los tengo yo, y que a veces realmente lo plasmas sobre un hombre cuando de repente llegas y a verlo, ¡ay, cómo cantan! Alabado sea el nombre de Dios. Y esos hombres se toman el elogio pensando que son ellos. Y a veces es los ángeles que quieren que se escuche algo extraordinario, y no importa quién lo interprete, Dios quiere estar ahí a través de sus ángeles porque es una oración para Él. Sin embargo, ¿a quién elogiamos nosotros?
Ah, cómo canta Rafael. Oh, cómo predica ese pastor. Y entonces comenzamos. A mí me gusta mejor el pastor David. Uy, wow, es que aquí no ha venido un pastor como fulano de tal. Y comenzamos a compararlo. Y a veces llegan a los oídos. Y eso asienta bien al hombre. Porque entonces cree en verdad que es superior a los demás. Y en ese momento se descuida. Deja de dejarle igualmente la gloria a Dios. Y en vez de esconderse detrás de la cruz, sale entonces para decir, wow, es que el pastor Bullón, el pastor fulano, el pastor sutano, cuando un niño puede ser escogido por Dios para darnos un mensaje a tu corazón y a mi corazón. Mis amigos, y ahora, cuando ya todo ha pasado, toda esa turbulencia de un hombre perseguido, que se ve realmente con una humillación tan tremenda, a fin del caso, él mismo dice, ¿quién soy yo? Soy una pulga, soy un perro. Sin embargo, Dios lo extiende su poder para llevarlo al trono. Y estando en el trono todavía sigue escuchando esa canción que le compusieron solamente a él. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y yo me imagino, qué mejor canción que póngame la misma. Y la vuelve a repetir y la vuelve a repetir porque se la compusieron a él. Y de repente podemos preguntarle ahora, a alguien que debería estar ocupado cuidando a su nación, cuidando a su pueblo, cuidando el arca de Dios. Ahora manda a Joab, que es el general del ejército, para que proteja y cuide a Israel y cuide a los ejércitos. Y es la responsabilidad del rey. Te han puesto a ti igualmente como padre, te han puesto a ti como anciano, como el primer anciano, para que cuides a la iglesia. No para que te quedes allí diciendo hay trancón, no para que te quedes ahí diciendo no puede venir, y puedes sacar miles y una excusa para quedarte y no poder cumplir con tu responsabilidad y con tu misión, la que Dios tiene y la que te ha otorgado a ti. No se la puedes dar a otro, es tu responsabilidad. La responsabilidad que tengo yo como padre, la responsabilidad que tengo como esposo, no la puede cumplir otra persona sino yo y tú. Y eso es lo que está pasando. Mientras Joab y todo su ejército están peleando contra los sirios, David está descansando, está durmiendo, está relajado, porque todavía los sonidos de triunfo se escuchan a su alrededor. Que todo lo que diga David realmente es palabra y tiene que cumplirla. Ahora se levanta para nosotros preguntarle, si estuviéramos ahí, ¿qué ves, rey? ¿Qué es lo que te entretienes? Y usted puede decir, ¿qué es lo que nosotros nos puede estar entreteniéndonos en medio de una holgura, en medio de una ociosidad? ¿Qué te ves? Y dice que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba de un lado a otro. ¿A qué? ¿En qué está pensando? ¿Qué quiere hacer? Si él quisiera estar en la acción, debería estar en el campo de batalla para poder dirigir la guerra de tal manera que su ejército no tuviera bajas y que él pudiera garantizar el éxito para que ese ejército entrara realmente lleno de satisfacción. Pero él vio desde el terrado de su casa, él vio a alguien, y ese alguien era muy hermosa. Y amigo, era tan hermosa que su rostro era bello. Wow, su cuerpo, su cabello largo, su porte elegante. David se ilumbró de tal manera que aparentemente en medio de esa holgura, a pesar que él tenía tantas doncellas y tantas mujeres, tal vez en ese momento de ociosidad solamente se ve y comienza a contemplar. Ella es Betsabé, ella es la hija de Elián, ella es la hija del sumo sacerdote,
Ella era realmente esposa de un hombre distinguido. Era la esposa del hombre más valiente que tenía el ejército de Israel. Era Urías su esposo. Esa mujer era la que vive en la esquina, la que terminó medicina. Ella estaba en purificación, se estaba purificando, ella se estaba bañando, un baño ritual, un baño de purificación, un baño de menstrualidad. ¿Quién es aquella mujer que se atreve sencillamente en la tarde, no en la mañana, sino en la tarde? Tal vez, seguramente iba a terminar aquella ritualidad, costumbre tal vez, ¿por qué en la tarde? Entonces David dice, tráemela. Y la tomó y se llegó y durmió con ella, dice, y regresó ella a su casa, empapada de infidelidad, empapada de adulterio, empapada de fornicación. Yo no sé si podía temblar o tuviera satisfacción. Lo único que podemos decir es que ella había concebido no del matrimonio, sino de las aventuras. ¿Qué felicidad hay en eso? ¿Qué momento hay en eso? Sencillamente que ahora tienes que enfrentar, cuando se despierta la conciencia, cuando tienes que mirar de frente a esa persona de la cual juraste que ibas a ser fiel hasta la muerte. ¿Cómo vas a mirarle ahora a los ojos? ¿Cómo le vas a decir, mira, el rey me mandó a llamar y yo tuve que ir a la cama con él? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué explicación tiene para ello? Urías es pedido para que venga por David. Y David le hace unas preguntas todo raras. 3 preguntas de las cuales ustedes, si han estudiado esa historia, pueden realmente decir, ¿es unas preguntas importantes? ¿O es tal vez como cuando uno no tiene nada que preguntar y pregunta ahora, ¿qué hora es? Como para meter una conversación. ¿Qué día es hoy? Y dime, ¿cuál es tu comida preferida? Como cuando no tienes que preguntar nada. Y entonces David le pregunta a Urías, oye, ¿cómo está la salud de Joab? ¡Qué hipocresía! David realmente sabía que uno de los hombres sanguinarios, rebelde, obstinado, contrario a todas sus demandas, era Joab. ¿Usted cree que él estaba interesado por la salud de Joab? A lo mejor hubiera dicho, ¿cuándo será que ese Joab muere? Porque era un dolor de cabeza. ¿Para quién? Para David. Y sin embargo dice, ¿cómo está la salud de Joab? La segunda pregunta es, ¿cómo está la salud del pueblo? Me pregunto, si él realmente estaba interesado en el pueblo, la mejor manera de estar interesado era estar con el pueblo, defender al pueblo y poder estar allí para poder realmente colocarse en una posición en donde todo el mundo se sintiera orgulloso. El rey está en la batalla, el rey está peleando nuestra batalla. Nuestro Señor Jesucristo realmente no estaba distraído con nada, Él estaba en plena batalla. La batalla por ti y la batalla por mí, allí en el Calvario. Él podía rehusar cuando Pedro lo llama aparte y le dice, Señor, tal cosa no te acontezca, aléjate de eso. Y sin embargo el Señor le dice, mira, quítate de mí, Satanás, porque me eres ocasión de caer. Pues yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que de nada sirve en una expresión solamente para que todo el mundo crea que Él está interesado en el pueblo. ¿Cómo está la salud del pueblo? Y la tercera pregunta, ¿cómo está la guerra? ¿Qué? Puedes preguntar es, ¿cuántos de nuestros hombres han caído? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos de mis valerosos hombres han caído? Pero por favor, es fácil estar afuera y criticar que estar adentro exponiéndote a todo lo que puede llegar a pasar. Y ahora, un hombre que no es psicólogo, que no es un orientador de familia, que sabe que cometió un error
Y ustedes saben en la historia que Urías estaba recién casado con Betsabé. Y la costumbre, ya Dios lo había dicho, que todo hombre recién casado que tuviera menos de un año no iba a la guerra, para que pudiera realmente tener descendencia, no sea que muriendo en la guerra no pudiera dejar descendencia. Sin embargo, no le permite que Urías se quede, sino que vaya. Y Urías es un hombre comprometido, tiene que abandonar, no porque quisiera, tiene que abandonar a su esposa. Yo viví una experiencia aquí que fue dolorosa. Fue una de las tristes experiencias que yo viví. Yo era pastor asociado de esta iglesia. Y aquí nació Cindy y Johanna. Y aquí había un pastor, no lo voy a mencionar por ética. Y yo era asociado. Y había una junta de iglesia en una de nuestras iglesias anexas cuando eso, Bello Horizonte. Y yo le dije, pastor, mi esposa va a tener hijo. Ya está en los dolores. Permítame que esté con ella, por favor. Porque yo le dije, mami, hay una junta y el pastor quiere que yo esté ahí. Papi, pero no me dejes solo. Mamita, pero me están obligando a que vaya. Y yo estaba en la junta, ahí. Pero también estaba con mi corazón en ese momento cuando mi esposa estaba para tener su hijo, nuestra niña. ¿Y saben lo que significa? Yo veía en ese momento como una crueldad, cuando yo quería estar ahí con ella para poder tomar su mano en medio de su dolor en primer alumbramiento, no pude hacerlo. Pues yo entiendo que eso fue lo que pasó con Urías. Él debería estar ahí. Sin embargo, hay hombre que ahora quiere aparentemente reconocer que es bueno y diciéndole, oh Urías, gracias por haber venido, desciende a tu casa, lava tus pies. Eso es lo que se llama hoy y se reconoce dentro del ejército, dentro de la policía, un falso positivo. Que hay alguien que quiere decir que es el bienestar de otra persona y lo único que le está haciendo un daño por detrás. Eso es lo que está pasando en la vida de un David, que está queriendo ser bueno cuando no lo fue en primera instancia, solamente para tratar de ocultar su falta. Allégate a tu esposa y ahí te mando un presente. Claro, le mandó un presente para la mesa, para que celebrara en la mesa. ¿Qué iba a celebrar? Nada. Porque esa esposa ya sabía seguramente un mensaje de texto, ¿cierto? Un WhatsApp. Mire, te voy a mandar a Urías. Lo primero que haga es llevarlo a la cama. Acuéstate con él para que todo quede oculto. Eso era lo que iba a hacer. Y todos lo sabemos y nos lo imaginamos. ¿Cómo podía ser ese mensaje en WhatsApp? ¿Cómo diría ese mensaje en WhatsApp? Tú que eres experto, Rafael, ¿cómo sería? No, experto en WhatsApp. Yo no estoy siendo experto en esa. No te vayas a confundir. ¿Sí? Experto en cómo mandar un WhatsApp. Ay, sí, mira. Sí, a Betsabé. Mira, Betsabé, acaba de llegar tu esposo Urías. ¿Ah? Atiéndelo bien. Ponte una ropa especial para que él sea atraído. Y ya tú sabes, esto quedó entre los dos. ¿Ok? Envíame a Urías. Y entonces Joab dice, ahí te lo mando. ¿Qué dice David? Envíame a Urías. ¿Y qué dice Joab? Ahí te lo mando. Cuando tomas a un ser humano como un yoyo, pobre Urías, un general, una persona fiel, que cuando veía izar esa bandera, oh gloria inmarcesible, yo me imagino el orgullo por esa nación, el orgullo de sentirse que el arca de Dios, él era un custodio del arca de Dios, como tú y yo somos un custodio
de los oráculos sagrados de Dios, de las cuales estamos colocados para que nadie los pisotee. Eso era Urías. Era una persona que cuidaba el arca de Dios, cuidaba a su ejército, cuidaba igualmente a su general, pero también cuidaba al rey. Sin embargo, dos hombres, el rey y su general, lo tenían como un yoyo. Lo tenían como un yoyo. ¿Cuántos quizás pudiéramos decirse que algunas personas, alguna dama o algún caballero se siente como un yoyo? De aquí para allá. Y ahora te cuento una parábola. ¿Quieres que te cuente una parábola? Te la voy a contar. Un hombre tenía un trabajo solvente. Trabajaba solo para el sustento, pero tenía motos, carros, bicicleta, casa y finca. Lo que sueña una persona. Puso un negocio que le dio buenos dividendos y progresó. Dejó de asistir a la iglesia con regularidad. Se compró un celular de alta gama con un plan de minutos de internet ilimitado. Con más de 10 gigabytes, no navegaba, volaba en su imaginación emotiva. Aprendió Rafa a chatear, a whatsappear, a enviar fotos a un grupo que él mismo había creado llamado Grupo VIP, Buenas Intenciones de un Cristiano. ¡Wow! ¿Cómo es que comienza, Jane? Ahí te mando la matutina del día de hoy. Ay, gracias, Jane, muy especial. Qué lindo mensaje enviaste. Y ahí comienza, whatsappeando, ¿ok? Y otro grupo, ese grupo era DES, devocionales, emocionales, sentimentales y enamorados. ¿Cómo terminan todo eso, Robert? ¿Sí o no? Esos grupitos que se forman ahí, sí, ya el grupito. Ok. Se compró varias pintas de ropa juveniles, tenía unos hijos con varias mujeres, pero a todas les respondía con sustento. Sin embargo, se volvió coqueto y esclavo del romanticismo, hasta que se fue olvidando de Dios y de su familia. ¿Quién es ese personaje? No, soy yo. Ese hombre eres tú. Ese hombre son todos ustedes. ¿Entienden? No me toquen ese bal, porque me recuerda que en verdad tenemos algo de David, el rey, el ruiseñor, el cantor de Belén. El pastorcito, consagradito. El criminalito, porque a veces le ponemos al pecado, le ponemos ¿cómo? Diminutivo. El adulterito, el mentirosito y el lloroncito, porque se volvió totalmente lloroncito. David como pastor en sus comienzos fueron lindos. Cantaba, oraba, cuidaba las ovejas, era valiente y era cariñoso. Era dócil, comprensivo, todo un ruiseñor al servicio de Dios. Esa es la historia, queridos. Pero matar por amor, porque él no estaba enamorado ¿de quién? De Betsabé. No, solamente miró el rostro, solamente miró sencillamente a una mujer bella, hermosa. Sí, es cierto, cualquiera se cautiva, pero él no estaba enamorado. Él solamente llegó en ese momento de una pasión desenfrenada de alguien que está ahora con una mente desocupada. Sin embargo, ahora tiene que matar por cobardía, por no enfrentar el problema, matar por pasión. Caza al tigre y le tiene miedo al cuero y se mete en problemas y no sabe qué hacer. Y entonces cuando escucha, debe saber, estoy embarazada. Pregunto, ¿estás embarazado? ¿Tú sabes lo que significa eso? El dolor de un parto de un hombre que está embarazado, que se ha metido en problemas y no sabe cómo salir. Y entonces te estás tú entendiendo que eso es un embarazo. Por favor, te metiste esa soldada y ahora tienes que aprender. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El licor no lo llena todo. Proverbios 31:4-7 dice, da de licor a los amargados. Pero por favor, David quiere embriagar a Urías, y Urías no está amargado. Urías está siendo orgulloso de su nación, de su arca, de su pueblo.
Pero él ahora quiere sencillamente embriagar ¿a quién? A Urías, para olvidarse y para que Urías pueda caer en la trampa. Las cuevas del engaño no siempre son un refugio, son más bien un depósito de cosas olvidadas. Y le dice: Urías, ¿acaso no vienes de viajes? Y hay una lección importante aquí, por favor. Voy a hablarle a las esposas. No necesitan que el esposo dice: mi amor, ¿puedes atenderme hoy? No. Hay un principio. Es que alguien viene de viaje y la esposa, que hace tiempo sabe que su esposo no está ahí porque su trabajo es fuera de casa, tiene que entender, y estoy hablándole a aquellos que están allí por la red social, para que entiendan, por favor, que cuando el esposo ha estado fuera de casa, no se necesita que él le diga un mensaje, solo tiene que entender que ese hombre tiene su deseo, y ese deseo es usted como esposa. Y ahora David está haciendo como si él fuera, ¿qué? La esposa. ¿Acaso no vienes de viaje? Superar las expectativas desde cuando se preocupaba por el bienestar de los demás. ¿Desde cuándo? Urías tenía sentido de pertenencia, Urías tenía sentido de valor, Urías tenía sentido de responsabilidad. Era el arca, Israel, Judá, Joab y los soldados. Eso era lo que a él le preocupaba. Pero ¿cuál sería tu situación si estuvieras en lugar de Urías? Te lo está pidiendo el rey, te lo está pidiendo el pastor, te lo está pidiendo el presidente, te lo está pidiendo una persona importante, que hagas algo. Pero ¿qué es lo que tiene Urías? Un sentido de valor que ojalá hoy aprendiéramos a tener ese mismo sentido nosotros. Porque es muy fácil decir: yo hago esto porque yo se lo vi hacer a James, yo hago esto porque yo se lo veo al pastor. No. Cuando tú eres firme en los principios, nadie te puede hacer cambiar. No puedes tomar una decisión de pensar que tienes que equivocarte solo porque otro se equivoca. Tenemos que ver el ejemplo de un baluarte como le es Urías del Eteo. Y teníamos que ver, si Urías estuviera vivo, nos enseñaría más lecciones que las que nos dejó. Amigo, ¿cuál sería tu posición? Mi esposa está sola en casa. Debo tener un sentido de valor de que esa mujer que queda en casa debe ser atendida. Mis hijos están pequeños. Mi iglesia cree en mí. ¿Cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Entrar en casa, comer, beber y dormir con la mujer. Pero él hace un juramento, Urías: por vida tuya y por vida de tu alma, nunca haré tal cosa. Tremendo. Se lo pidió el rey. Y él puede mantenerse firme: nunca haré tal cosa. Señores y hermanos, esposos, esposas, por favor, cristianos, ojalá pudiéramos decir en el momento en que se nos presentara la tentación: no es fácil, solo es desprendernos de la mano de Dios, y entonces podríamos caer. Pero de un hombre firme: nunca haré tal cosa. Pero ahora viene la segunda propuesta. Él quiere embriagar a Urías, manipulándolo para dejar una persona en indefensión. Es la única forma de que él perdiera los estribos. Es la única forma de confundir. Y es la única forma que una persona embriagada pudiera perder la razón. Pero hacer que los principios se confundan, oh no. Ponlo entonces al frente de la batalla para que sea herido y muera el valiente. Pero cuando le dijeron a él y le dieron la noticia, David dijo: la espada consume, ora uno y ora al otro. Y la que cuidaba, la que él protegía, la que él había criado, ese hombre, de repente, cuando le cuenta la historia y viene el profeta Natán para decirle: mira, tengo una parábola, tengo una palabra que quiero decirte, y él le cuenta esa historia. Y ahora sencillamente dice: mira, había un hombre que tenía una sola ovejita que cuidaba, porque realmente lo que tenía Urías
para con Betsabé era más bien un concepto de amor que cuida, no un concepto de amor que solamente se refleja en la cama. Es alguien que va más allá, es alguien que cuidaba, que la protegía, que desde pequeño la vio crecer. Y así dice la Biblia, que eso es lo que hacía Urías. Urías es el verdadero patrón de un esposo que cuida a su esposa, pero que solamente tenía una. Pero ese bendito rey tenía muchas. Y ahora le dice, ese hombre merece la muerte, y ese hombre merece pagar 4 veces tanto. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese eres tú. Primer salario que pagó David, él mismo dijo, ese hombre debe pagar 4 veces. Primer salario, violación de su hija Tamar por su propio hermano Amnón. Segundo salario que tuvo que pagar Rafa, la muerte de Amnón, su primogénito, por causa de esa violación a través de su hermano, ¿quién? Absalón. Tercer salario, sus mujeres, sus esposas colocadas allí en un escenario en público para que todo Israel ahora viera lo que significa el pecado. Tomar ahí entonces a todas esas mujeres de David y siendo violadas por Absalón para hacerse tan odioso. Cuarto salario, muerte de Absalón. Pero había que pagar intereses. Aún al final, él paga unos intereses. La sublevación de Adonías, uno de sus tantos hijos, se subleva porque quiere ser rey cuando hay debilidad en la casa. Mis queridos hermanos, ese hombre debe pagar 4 veces. Cada vez que tú y yo cometemos errores como los que David cometió, por los elogios, por la grandeza, por separarse de Dios, el enemigo nos va llevando poco a poco hasta finalmente, como una presa fácil, llevarnos a la derrota. Y lo primero que hará es que nos cobrará 4 salarios, y esos salarios los tenemos que pagar. Y es triste, sin embargo, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa oración de David llega todavía ante nosotros. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día dije, mi pecado te confesaré, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David se arrepintió. Y es de David que abrió su corazón al Señor, arrepentido después de una desgracia tan tremenda como la que vivió. Dios supo que David realmente había sido un hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque lo más grandioso que tiene un hombre es que si se equivoca y lo reconoce, encuentra misericordia. Nos hemos equivocado. Ese hombre eres tú, ese hombre soy yo, ese hombre somos nosotros. Podemos decirle al Señor, Señor, no nos cobres, porque tarde o temprano tenemos que pagar. Es inevitable. Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es imprescindible que entendamos esto. Por eso, por favor, si tú entiendes este mensaje, cómo es que la sierva de Dios fue describiendo el hecho de que nos pasemos tanto tiempo a través de las redes sociales, que conversando con personas que lo único que hacen es entretenernos, mientras el sentido de nuestra responsabilidad, el cumplimiento del deber con estar con nuestros seres amados, de estar en el cumplimiento, de estar en la iglesia, de estar allí consagrados, esas cosas se van perdiendo. Y vamos entonces quitándonos el deseo de orar, el deseo de estudiar la Biblia, el deseo de estar en guardia. Entonces, cuando bajamos la guardia, aparece el enemigo para destruirnos. ¿Lo entiendes?
quiere decirle al Señor en esta noche: Señor, como David, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántos reconocen que ese hombre eres tú? ¿Hay alguien? ¿Quieres ponerte en pie donde estás para decir: ese hombre eres tú? Y Dios permite que no pague intereses. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo cree? ¿Te acuerdas lo que dice 1 Juan? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso estamos aquí. ¿Dónde están nuestros amigos que han venido esta noche? Alcen su mano. ¿Quién aceptará a Jesús? ¿Esa propuesta? ¿Quieres decirle que le ayude para que ustedes también no estén rodeados de holganacería o ociosidades, sino que pudiéramos estar conectados con Dios, con los que amamos y con nuestra responsabilidad? Oremos. Querido Dios, gracias, porque esta noche la historia de David es mi historia, es la historia de Rafa, es la historia de todos los presentes. Y por favor, esa parábola, Señor, que le contaron a David, entendiendo, Señor, cuán injusto es el hombre que tiene una linda mujer, porque tiene que estar mirando a las demás, cuando otros le admiran a su esposa por lo bello y por lo hermosa. Sin embargo, siempre el enemigo, separándonos un poco de Dios, nos pone a mirar basuras que al final nos cobran 4 veces más el dolor de haber perdido a aquella persona que podía ser, con la cual podríamos decirle a Jesús cuando viniera: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Algunos tienen que esperar, al final serán los últimos que serán llamados, solo porque su caso tiene que ser reestudiado, porque no viene acompañado de su legítima esposa, sino de su compañera, de la cual Dios tiene que determinar si los lleva al cielo o finalmente los deja, porque ellos fueron culpables de la destrucción de un hogar, o sencillamente porque no hicimos lo que debíamos hacer para poder evitar la desgracia. Señor, ayúdanos y perdónanos. Danos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a escuchar ahora un especial, por favor.